Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las últimas novedades y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy, tengo una noticia que estoy seguro que va a hacer latir más rápido sus corazones, especialmente si sois fans de la pareja que conquistó a medio mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, habéis leído bien. Parece que la química que vimos en pantalla sigue muy viva, y los rumores sobre su posible reconciliación, o al menos, una conexión especial, vuelven a sonar con fuerza. Y lo mejor de todo, hay nuevas pistas. Can Yaman ha estado en Madrid, y no ha venido solo a disfrutar del sol y la paella, no señor. Al parecer su visita a la capital española ha estado marcada por la compañía de Demet Özdemir. Así que si queréis saber qué secretos se esconden detrás de este supuesto viaje juntos, que ha revelado Can sobre su relación con Demet, y que nos depara el futuro para esta icónica pareja, quedaos conmigo hasta el final. Y antes de empezar a desgranar todos estos jugosos detalles, os recuerdo lo de siempre, que me encanta ver cómo crecemos juntos. Si aún no lo habéis hecho, dadle al botón de suscribirse, activad la campanita para no perderos nada, y así me ayudáis un montón a seguir trayéndoos este contenido que tanto nos gusta. ¡Vamos allá! Bueno, como os decía, la gran noticia es que Can Yaman ha visitado Madrid recientemente, y las cámaras y los focos no han tardado en apuntarle. Pero lo realmente explosivo no es solo su presencia, sino las fotos y los testimonios que sugieren que no ha estado solo. Se le ha visto paseando disfrutando de la ciudad, y según varios medios y algunos fans que tuvieron la suerte de cruzarse con él, en compañía de nadie menos que Demet Özdemir. Sí, la protagonista de Erkenzicus junto a él en Madrid. Esto ha desatado una auténtica locura en redes sociales. Ya sabéis cómo son los fans de esta pareja, siempre atentos a cada pequeño detalle, a cada like, a cada mención. Y esta vez, las pruebas parecen ser bastante sólidas. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su físico escultural, siempre ha sido un imán para la prensa y el público. Pero cuando se le relaciona con Demet Özdemir, la expectación se multiplica exponencialmente. Ambos compartieron pantalla en Erkenzicus y su química fue tan palpable, tan real, que para muchos telespectadores, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Vimos a Can y Demet como Candivit y Sanemaiden, una pareja que nos enamoró con sus idas y venidas, sus miradas cómplices, sus peleas y sus reconciliaciones. Y esa magia, amigos, parece que no se ha apagado del todo. Ahora, ¿qué ha revelado Can Yaman sobre este supuesto viaje con Demet en Madrid? Pues bien, la cosa es un poco sutil, pero ahí están las pistas. Can, siempre con esa sonrisa que desarma, ha sido preguntado por los periodistas sobre su estancia en la capital española y por supuesto, sobre la presencia de Demet. Él, con su habitual estilo evasivo pero encantador, ha evitado confirmar directamente una relación o un viaje romántico. Sin embargo, sus respuestas han dejado la puerta abierta a muchas interpretaciones. Ha hablado de estar en Madrid por asuntos personales, y cuando le han mencionado el nombre de Demet, su reacción ha sido un tanto esquiva, pero con un brillo en los ojos que no ha pasado desapercibido. Ha sonreído, ha dicho que Demet es una gran amiga y compañera, y que siempre es un placer encontrarse con ella, allá donde sea. Pero aquí viene lo interesante. Varios medios turcos e incluso españoles, basándose en testimonios de fans y en avistamientos, han publicado imágenes donde se les ve juntos en diferentes momentos de su estancia en Madrid. No solo eso. Se dice que incluso han compartido alguna cena, que han paseado por el centro disfrutando de la gastronomía y del ambiente madrileño. Una de las fotos que más ha circulado muestra a Can y Demet saliendo de un restaurante en una zona exclusiva de Madrid. Aunque no aparecen cogidos de la mano ni haciendo gestos explícitos de pareja, el simple hecho de que estuvieran juntos en el mismo lugar, en el mismo momento, y que fueran vistos por testigos, ha sido suficiente para avivar la llama de los rumores. Y es que, como muchos sabéis, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de especulación. Después de Erkenzicus, se rumoreó mucho sobre un romance entre ellos. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, hubo un tiempo en que sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos y las entrevistas que daban, sugerían una conexión especial. Luego parece que sus caminos se separaron, y cada uno siguió con sus proyectos personales y profesionales. Demet ha estado muy activa en el mundo de las series y películas, y Can ha triunfado con proyectos internacionales, como la serie de Netflix Viola come il mare y su inminente proyecto en Hollywood. Pero ahora, esta visita a Madrid ha puesto todo patas arriba. De nuevo.
¿Es solo una coincidencia que ambos hayan estado en la misma ciudad al mismo tiempo? ¿Se han encontrado por casualidad y han decidido pasar tiempo juntos? ¿O hay algo más detrás de todo esto? La verdad es que después de haber trabajado juntos tan intensamente y de haber compartido una experiencia tan exitosa, es natural que mantengan una buena relación. Sin embargo, los fans esperan siempre un poco más, ¿verdad? Buscan esa chispa, esa confirmación de que la magia que vimos en pantalla se ha trasladado a la vida real. Can Yaman, además de sus evasivas sonrisas, ha dejado caer algunas frases que podrían interpretarse como un guiño a su pasado con Demet. Por ejemplo, en una entrevista corta que le hicieron en la calle, al preguntarle directamente por Demet, sonrió y dijo algo así como: «Demet es una persona muy especial en mi vida. Siempre tenemos cosas que compartir». Palabras como especial y compartir han sido suficientes para que los más optimistas interpreten esto como una señal inequívoca de que su relación va más allá de la amistad. También hay que tener en cuenta que ambos son actores y que a veces, en el mundo del espectáculo, se orquestan ciertas cosas para mantener el interés del público. Sin embargo, lo que se ha visto en Madrid parece ser más orgánico, más espontáneo. Las fotos que han salido no parecen ser posados, sino más bien capturas de momentos cotidianos. Y eso para los fans es oro puro. Lo que sí está claro es que Can Yaman está viviendo un momento muy dulce en su carrera. Después de su paso por Italia, donde se ha ganado un gran número de seguidores, su presencia en Madrid demuestra su interés por el mercado hispanohablante. Y qué mejor manera de conectar con el público que estar rodeado de las figuras que más les atraen, y si es Demet Özdemir, la conexión es triple. Entonces, ¿cuál es el secreto de su viaje a Madrid con Demet Özdemir? Según lo que hemos podido recopilar, el secreto es, bueno, quizás no hay un gran secreto, pero sí una clara conexión que se mantiene intacta. Can Yaman ha sido reservado, sí, pero sus gestos y sus palabras, sumados a los avistamientos y las fotos, sugieren que su relación con Demet sigue siendo muy importante para él. No podemos afirmar que estén juntos de nuevo como pareja romántica, pero sí que hay una amistad muy profunda, un cariño mutuo y, quizás, una posibilidad de que las cosas evolucionen. Lo que sí podemos asegurar es que Can Yaman ha utilizado su visita a Madrid no solo para asuntos profesionales, sino también para reconectar, o al menos para tener presentes a personas importantes en su vida, como Demet. Y esto, para los que seguimos sus carreras y disfrutamos de su trabajo conjunto, es una noticia fantástica. Nos da la esperanza de que quizás en el futuro podamos verlos trabajando juntos de nuevo, o simplemente seguir disfrutando de su buena relación y de las anécdotas que protagonizan. Además, la forma en que Can Yaman ha manejado las preguntas de la prensa es digna de análisis. Ha sabido mantener el misterio, sin ser grosero ni evasivo hasta el punto de generar incomodidad. Ha jugado con la expectación, y eso, en el mundo de la fama, es un arte. Ha sonreído, ha sido amable y ha dejado que los fans y los medios saquen sus propias conclusiones. Y sinceramente nos encanta que lo haga. Porque nos da material para hablar, para debatir, y para seguir soñando con la posibilidad de que esta icónica pareja vuelva a estar junta. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Pues sinceramente no lo sabemos. El futuro es incierto, y en el mundo de las estrellas, las cosas cambian rápidamente. Lo que sí podemos decir es que la visita de Can Yaman a Madrid, y la supuesta compañía de Demet Özdemir, ha sido uno de los acontecimientos más comentados del momento. Ha reavivado la pasión de los fans, y ha puesto de manifiesto la duradera influencia que esta pareja ha tenido en el corazón de millones de personas. Así que ahí lo tenéis. Can Yaman en Madrid, un viaje que ha dado mucho de qué hablar, y donde los secretos sobre su conexión con Demet Özdemir han sido revelados, al menos en parte. Hemos visto cómo, a pesar del tiempo y de sus caminos profesionales separados, el vínculo entre ellos parece seguir siendo fuerte. Han compartido momentos, han disfrutado de la ciudad, y aunque Can ha sido discreto, sus palabras y sus gestos sugieren que Demet ocupa un lugar especial en su vida. En resumen, la visita de Can Yaman a Madrid ha sido un torbellino de rumores, avistamientos y comentarios intrigantes. La posible presencia de Demet Özdemir ha avivado la llama de los fans, que siguen ilusionados con la idea de verlos juntos de nuevo. Can, por su parte, ha mantenido un aura de misterio, pero ha dejado entrever la importancia de Demet en su vida. Un viaje personal, tal vez, pero con un eco mediático y emocional gigante. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que hayáis disfrutado desgranando estos secretos junto a mí. Ha sido un placer.
compartir esta noticia tan jugosa con todos vosotros. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos? ¿Qué pensáis de sus reacciones y de las fotos que se han filtrado? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que leo absolutamente todo y me encanta debatir con vosotros. Y si os ha gustado este vídeo, por favor, regaladme un buen me gusta, que me anima un montón a seguir creando contenido. Compartidlo con vuestros amigos, especialmente con aquellos que también son fans de esta pareja. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós.